No, I'm not a writer. Autoaceptar tu sexualidad no es tarea fácil. Salir del closet tampoco. Tenemos historias que pueden ayudarte o inspirarte. Bienvenidos al podcast No Soy Moda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un programa más de No Soy Moda. Mi nombre es Israel González. Muchísimas gracias por escucharnos, por compartirnos, por hacerte saber que ahí estás. Gracias de verdad por tus comentarios a través de nuestras redes sociales, a través de Instagram, a través de Facebook. De hecho, creo que tenemos más movimiento a través de Instagram. También te recuerdo que si me quieres contactar a mí directamente en Instagram, estoy como @soyirregonzalez y ahí de verdad también recibo todos tus comentarios acerca de este programa. Y también, si quieres participar, si quieres regalarnos tu testimonio de vida, adelante, los micrófonos están abiertos para todos los miembros de la comunidad que quieran contarnos su historia, ¿no? Estamos buscando historias que inspiran, historias que motiven e historias que nos hagan reflexionar. Y pues bueno, el día de hoy tampoco podría ser la excepción. El día de hoy tengo un gran invitado. Él es, no estoy seguro, pero creo que es de Mérida, Yucatán. Tiene 43 años, estudió filosofía, es comunicólogo, tiene maestría en psicoterapia y actualmente es diácono de la Iglesia Católica Anglicana. Él es Miguel Manjarres Torres. Miguel, bienvenido a No Soy Moda y desmiénteme, ¿estás viviendo en Yucatán? Sí, Israel, así es. Vivo en la ciudad de Mérida. Soy originario de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, pero bueno, ya llevo aquí en la ciudad 2 años. Hace algunos años también estudié aquí estudié filosofía en el Seminario Conciliar, pero yo soy originario de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Ok, Miguel, no, pues de verdad muchísimas gracias por aceptarnos la invitación a este programa. También surges de estas personas que nos escuchan y que de pronto a lo mejor les da la curiosidad, o por lo menos por ahí hubo un foquillo que prendimos y del cual estaremos platicando a lo largo de este programa. Pero antes que nada, antes de todo, platícanos cómo defines la personalidad de Miguel. Pues es bien complicado hablar de uno mismo, ¿no? Porque de repente uno en el afán de decir no, pues para no pecar de soberbia, y como que uno se minimiza, o de repente ya no sabes si no hablar mucho de lo que tú eres, ¿no? Pero bueno, yo pienso que algo que ha sido como una constante en mi vida es el siempre buscar hacer algo en el que yo trascienda y en el que me sienta pues realizado, y casi todo lo que me da un sentido de trascendencia o de realización tiene que ver con el hacer algo por los demás, hacer algo por la comunidad, hacer algo con la comunidad. Y pues prácticamente eso es lo que he mantenido a lo largo de mi vida, ¿no? Desde que estuve yo haciendo estudios en un seminario con la intención de ser sacerdote católico romano, hasta el hecho de, cuando ya no estaba yo en el seminario, trabajar en una preparatoria de gobierno y hacer actividades con mis alumnos, actividades de tipo social, reforestación, cuidado de mascotas callejeras, apoyo en comunidades, etcétera, diferentes cosas, ¿no? Como que siempre de alguna manera pensando en que tengo que hacer algo por mi entorno y por los demás, ¿no? Yo creo que por ahí definiría un poquito mi forma de ser o mi personalidad. ¿Tu filosofía es ayudar? Sí, fíjate que desde siempre he sido una persona muy inquieta en cuanto a ello, ¿no? Cuando de repente alguien dice, es que hay que hacer tal cosa, prácticamente yo tengo la mano levantada, ¿no? Entonces sí me voy a estar como que en esa actitud siempre de buscar hacer algo, y sobre todo también de motivar, porque al final de cuentas no somos Superman, ¿no? O sea, no todo va a depender de nosotros, y de alguna forma pues también el buscar grupos o personas o amigos
que quieran integrarse a colaborar en algún proyecto, ¿no? En alguna actividad. Por ejemplo, recuerdo cuando estaba en la ciudad de Cancún, teníamos un grupo de amigos que nos apoyaban 2 o 3 veces al año a hacer visitas al DIF, a hacer actividades con los niños del DIF. Tenía otro grupo de amigos que eran más afines con los adultos mayores, repartíamos despensas. El grupo de mis alumnos que de repente hacían servicio social o trabajo social en la escuela, o algún castigo, entre comillas, ¿no? Yo los ponía en actividades que los enfrentara con el entorno. Entonces, de alguna forma, siempre he estado buscando esa actividad y esa participación de manera individual y también fomentarla en los demás. Ok, wow. Me parece fabuloso, fantástico el hecho de que seas una persona activista, seas una persona que no se queda quieta. Y sobre todo esto último que me acabas de decir, que en vías de imponer, entre comillas, un castigo, lo que estabas haciendo era promover un encuentro con ellos mismos, un encuentro con sus realidades, y creo que lejos de ser un castigo es una lección de vida, ¿no? Sí, al final acabábamos de repente, ¿no? Yo era subdirector, acabábamos en la subdirección después de las actividades y salía a relucir, ¿no? Pues lo que habían aprendido de ello. Y lejos de que estuvieran enojados, estaban muy satisfechos. Varios de ellos continuaron haciendo algunas cosas, descubrieron algunos gustos que tal vez no tenían. Por ejemplo, un chico que le gustaba mucho el hecho de reforestar, ¿no? Entonces ya prácticamente lo hacía por su cuenta. O una niña que le tenía mucho amor a los animales, que se involucró más con una asociación. Entonces, pues bueno, yo creo que pues eso era una satisfacción muy grande que yo tenía en el campo de la docencia, que no únicamente me quedaba en el trabajo administrativo de un subdirector, sino también iba un poquito más allá, porque eso pues me daba pues como que mucha satisfacción, ¿no? Yo pensaba que si de alguna manera no pude haber continuado en un seminario y hacer lo que yo creía que debía hacer, no estaba impedido como una persona común y corriente que vivía en una comunidad laica, normal, y que podía seguir trabajando y haciendo lo que podía haber hecho pues dentro de la iglesia, ¿no? Claro. Segunda pregunta, y que yo creo que también es muy, muy interesante y que probablemente la podemos deducir, pero necesito que me le digas. ¿Cuál es tu identidad sexual? Yo soy gay. ¿Desde qué edad eres consciente de ello? Pues mira, prácticamente como a los 17, 18 años, tal vez, sí, como a los 18 años, ya estando en el seminario. De hecho, yo a través de un proceso con mi director espiritual fue que pude pues asimilar, aceptar y amar mi propia vida tal como era, ¿no? O sea, fue un proceso un poco difícil por 2 razones. Una, porque no solamente era una aceptación de una identidad, sino también una aceptación frente a Dios. Y la religión en ese momento para mí era una religión de mucha prohibición, de mucha moral, de mucha culpa. Entonces, ese proceso fue un proceso un poquito complejo en mi caso, pero tuve una persona que fue excelente, que fue un acompañante muy bueno, el sacerdote en ese momento, y pudo ayudarme a verme como una persona valiosa, amada, pero obviamente el consejo que me dio era, pues guarda ese secreto, guarda ese silencio, guárdalo en silencio porque la iglesia pues no te va a aceptar para una ordenación, ¿no? Entonces prácticamente yo, aunque lo había aceptado, me encerré todavía más en el closet. ¿Tú ya estabas con la idea de meterte al sacerdocio? Yo ya estaba en el seminario. Ok. Yo estaba dentro del seminario, sí. Hablando del tema del seminario, y es algo que a lo mejor de pronto se toma chiste, de pronto se toma mito, pero ¿hay muchos chicos homosexuales en el seminario? Sí, hay muchos chicos homosexuales y también muchos chicos heterosexuales, o sea, realmente hay, pues hay de todo, o sea, inclusive habían muchos que tú sabes, ¿no? Nosotros nos damos cuenta con la mirada, como que percibimos esa identidad de los demás, sí, ¿no? Sí, el radar. Yo comenzaba apenas a desarrollar esa habilidad que tenemos, ¿no? Entonces sí, yo me daba cuenta en algunos casos, en otros no, pero sí, yo creo que ahora sí que en todas partes eso de que somos minoría es un mito. Tu radar cuando caminas por la calle está sonando por todos lados, entonces... Sí, es cierto. Pues es que imagínate entonces que van a ver allá adentro, claro que también hay. Oye, hablando de este proceso de aceptación, ¿tú tuviste la oportunidad de salir del closet frente a tu familia? Mira, fue
no fue algo voluntario, fue algo que... Es que mira, es una situación media extraña. Yo creí que no era necesario salir del closet con ellos porque ellos pues vieron que yo vivía con una persona, mi roomie, ¿no? O sea, prácticamente, ¿no? Pero pues vivíamos siempre y andábamos siempre juntos, entonces yo entendí que ya estaba por hecho, por dicho, ¿no? Y no lo fue así. En ese momento, esa relación que tuve, que fue como de 6 años, termino esa relación y comienzo una nueva relación con mi nueva pareja, que actualmente es mi esposo, y nosotros hicimos una boda simbólica hace 11 años. Y mi mamá se entera porque se encontró las fotos, imprimimos las fotos y se encontró las fotos de la boda. Desde que entramos, los anillos, los votos, o sea, no había manera de decir, fuimos a una fiesta con unos amigos. No iba a decir así, ¿verdad? O sea, toda la boda estaba documentada en, no sé, como en 80, 100 fotos, que tuvo toda la mañana para verlas detenidamente, ¿no? Entonces, cuando yo llego a la casa, ella estaba muy seria, y yo me acerqué y le quise dar un beso y me dijo, aléjate, y le dije, ¿qué pasó? Me dice que por qué le hice eso, por qué le había ocultado, y yo le digo, ¿ocultarte qué? Y de repente en eso, como una película, me viene a la mente que yo asenté las fotos en la mesa, me quedaron ahí, y lo recordé inmediatamente, y dije, ya sé qué fue lo que pasó. Le digo, oye, pero es que yo pensé que yo sabía que, o sea, y ahí como que empezó una media discusión, ella ya no quiso hablar conmigo y se subió al cuarto, ¿no? Ella había llegado a pasar unos días conmigo a la casa, y se fue. Se regresó yo vivía en Cancún y ella se regresó a Chetumal y pues bueno, no nos hablamos durante mucho tiempo, unos meses, tal vez 4 o 5 meses. Luego volvimos a platicar, quise yo tocar el tema y me dijo que ese tema era un tema que no íbamos a hablar y nunca lo ha querido hablar hasta ahora. Las veces que tocamos, fíjate, después de 11 años, las veces que quiero yo tocar el tema de mi pareja, de lo que estamos haciendo, pues es un tema que me dice que no quiere tocar, que no quiere hablar. Entonces fue una situación un poquito... pues difícil, ¿no? A partir de ese entonces, yo ya había salido del closet con amigos, en el mismo trabajo. Yo era subdirector de una escuela de gobierno y todo el mundo sabía que yo estaba casado, que tenía una pareja, mis compañeros de trabajo, mi jefe, mis alumnos. Cuando alguien me preguntaba directamente, oiga, Lick, ¿y esa persona que lo viene a traer quién es? Yo les decía abierta, pues es mi esposo. Y ya cuando tú algo lo dices tal cual y no lo dejas como fantasma, sino que le quitas el velo al fantasma, pues ya no hay morbo, ya no hay nada que como que de indagar, como que de curiosear, porque ya está todo dicho, ¿no? Entonces era tan abierta mi vida en ese sentido, menos con mis papás. Cuando se enteran por esta situación de las fotos, pues bueno, fue algo difícil, pero tampoco quisieron hablarlo y pues bueno, a la fecha seguimos teniendo una relación cordial. Ellos de repente pueden venir a visitarme, no se quedan con nosotros en la casa, se quedan en casa de mi hermano o en otro lado, pero pues bueno, seguimos con la comunicación, por así decirlo, ¿no? Pero no es algo que ellos estén muy, muy contentos, pero pues bueno, ahora sí que no puedo hacer nada más por eso, ¿no? O sea, cada quien está buscando cómo ser feliz y cómo realizarse. Ellos lo hicieron como creyeron que estuvo bien, y para bien o para mal, pues fueron las decisiones de ellos. Y pues bueno, esta es la mía ahora. Oye, una pregunta. ¿Tú crees que tu mamá se haya enojado porque Miguel no haya compartido su vida o se enojó por todas esas creencias y valores que tiene? Fue más bien por lo segundo. Pues imagínate, o sea, yo pienso que había muchas expectativas conmigo que... por la formación que teníamos en la casa, por la manera en la que ella, pues ya se hacía la idea que iba a ser un sacerdote, que iba a estar en una iglesia, no sé, como que yo siento que cuando yo salgo del seminario, no solamente fue difícil para mí, sino también para ella, sobre todo para ella. Uh-huh. Yo creo que fue un poquito por esa línea, ¿no? La parte de, pues que es lo que te comento, ¿no? Que la iglesia de alguna forma a nosotros nos ven como algo que no es natural, como algo que no está bien visto a los ojos de Dios y por lo tanto es algo que no se debe permitir. Aunque hayan 10,000 frases del Papa que de repente como que quieren minimizar la condena que ellos ponen, pero no hay ninguna minimización, o sea, o se acepta o no se acepta. Y en este caso la Iglesia Católica Romana no nos acepta. Por lo tanto la gente, incluyendo a mi mamá, no puede aceptar esto. ¿Por qué? Porque es algo que no está bien ante los ojos de Dios en su religión, ¿no? Entonces es algo medio complicado. Yo creo que es más bien por el hecho de la creencia que de la parte de que no le haya yo dicho a ella antes. En la parte personal, ¿tú has sufrido discriminación? Sí, pues yo creo que nadie está exento, ¿no? O sea, todas las personas que tenemos
esta apertura, o que habrá gente que no quiere tener la apertura tal vez sobre su preferencia, ha vivido discriminación, ¿no? En algún momento yo fui despedido de un trabajo. En su momento no quise hacer ninguna demanda o algo legal, porque pues yo estaba todavía de alguna forma medio enclosetado, ¿no? Sobre todo más por la parte familiar. No quise hacer ninguna situación que me expusiera a mí y permitía esa discriminación. Esa creo que ha sido como que una de las más fuertes. Otra, también la del seminario. La Iglesia Católica Romana me discriminó. Porque pero en el seminario sabíamos de cierta forma que íbamos, ¿no? Sí. Pero en lo laboral, pues a lo mejor no tanto. No, claro. Pero pues bueno, de alguna forma la discriminación habla de un daño a la persona, no tanto de, pues, en ese momento para mí sí fue un daño. Para mí sí fue un hecho violento, porque pues era mi segunda casa, ¿no? O sea, y además yo tan metido a la iglesia y con una creencia de un Dios que a pesar de todo pues siempre está presente, pues sí fue muy complicado sentir que aquellos que eran mis padres formadores fueron los que me dieron la espalda, ¿no? Y luego, y sin ningún remordimiento, o sea, te vas y listo, no nos importa qué va a pasar con tu vida después, como así fue. O sea, si yo hubiera hecho lo que hubiera hecho, no les hubiera interesado, no estaban interesados en mí a partir de ese momento en el que ellos pues dictaron sentencia, ¿no? Ya. ¿Tienes hermanos? Sí, 2. Una hermana mayor, que es enfermera, un hermano menor, que es maestro. ¿Ellos saben de tu orientación sexual? Sí, claro. ¿Y cómo lo tomaron ellos? Partiendo obviamente de la experiencia con tus papás y sobre todo por la idea religiosa que yo creo que impera en toda la familia, ¿no? Uh-huh. Mira, para ellos me quieren, me aceptan, me frecuentan, me visitan, están conmigo, con mi esposo, no tienen ningún problema por ello. Pero sí se sienten de repente un poco fragmentados en el sentido con mis papás, ¿no? Porque de alguna manera hay temas que no tocan ellos y que también ya lo han hablado con mis papás, ¿no? O sea, cuando son cosas que tienen que ver con religión, con sexualidad o con política, no se tocan esos temas. O sea, ya lo han hablado con mis papás. ¿Por qué? Porque eso genera siempre como que mucha, pues sí, incomodidad. O sea, como diferencia, incomodidad. En el plano de la parte de las preferencias, obviamente porque atañe directamente a alguien de la familia, que soy yo. Entonces, ellos no tienen ningún problema conmigo, con mi esposo. Te digo, nos frecuentamos, nos visitamos, siempre estamos pues pendientes unos de los otros. Pero sí ha generado un poquito de distanciamiento como núcleo familiar original. Ok. Digo, esto evidentemente como familia, y yo creo que en la mayoría de familias en el mundo, la mayoría de familias en México, que es donde estamos, yo creo que la parte fundamental que debe promover la convivencia, la comunicación, evidentemente son los papás. Creo que hay papás todavía que se dan la oportunidad de conocer más el tema, de estudiarlo, de tratar de entender un poquito, ¿no? Entonces, pues se queda ahí como que la ventana abierta para todos aquellos papás que igual, de cierta forma, cierran un poco la puerta, hacia los hijos, pues a que trabajen en esa parte, a que traten de ver la vida de sus hijos y no ver solamente la sexualidad, que yo creo que hasta ahorita es una pequeña parte de tu vida, ¿no? Es lo que decimos aquí, es una parte de toda tu esencia. Así es. Sí, lamentablemente, lo ideal sería que cada vez hubiera un poquito más apertura en eso, pero pues, mira, también tengo que entender algo. O sea, yo no puedo imponer una manera de pensar siempre que... Pues he hablado y también he presumido, entre comillas, de alguna manera, de ser tolerante con la gente que piensa diferente a mí. ¿Por qué no tendría que serlo con mi familia, no? O sea, si ellos tienen esa idea y tienen ese concepto, malo o bueno, no lo sé, o sea, es el que ellos tienen, pues bueno, también tengo que aceptar, y de alguna forma tampoco puedo pues decir, pues ahora no les hablo, porque de repente hay gente como que un poquito más radicales. O me aceptas o te dejo de hablar. No, pues no va por allá, o sea, vamos a tratar ahora sí que de ver las cosas que nos unen y que nos permiten estar en comunicación y en convivencia, y no tanto aquello que nos va a hacer pues distantes, ¿no? Algún día, yo se lo dije a mi papá, a mi mamá sobre todo, algún día, al final de nuestra vida, de la tuya y de la mía, tendremos la oportunidad de pensar en todos los momentos que nos perdimos, ¿no? O sea, cuántas navidades, cuántos cumpleaños,
cuántos eventos importantes, cuántos eventos tristes en los que no pudimos compartir, tampoco esa tristeza, ¿no? Ya tendremos la oportunidad de darnos cuenta y pues tal vez de lamentarlo, pero pues espero que no lleguemos a eso, pero de alguna manera pues yo también tengo que entender y ser respetuoso en la forma en la que ella piensa y ella cree que está haciendo las cosas de una manera correcta. Claro. Y algo que dejaste bastante en claro es que en algún momento nos vamos a dar cuenta de todo lo que nos perdimos. Y sí es cierto, el hecho de que los papás se cierren es un no quiero saber de tu vida, pero a lo mejor de pronto los papás no reflexionan en el hecho de que pues eres su hijo, eres su hija, con cierta ilusión te tuvieron durante 9 meses en espera, después cuando naciste fuiste creciendo y todo eso. No sé, creo que me cuesta también un poco de trabajo el hecho de también pensar, y a pesar de que sí hay que respetar lo que los demás piensan, el que pues una persona se quiera perder esa parte de su familia. Aparte, en tu caso, pues tu familia sigue creciendo, ¿no? Sí. Pues ya estás casado, ya estás formando una familia, y esa parte estoy completamente seguro que se lo quieres igual compartir a ellos, ¿no? Hacerlos parte de eso, de ese pequeño que en algún momento ellos vieron nacer, crecer y que ahorita está formándose como un hombre de valores. Sí, mira, yo tampoco he sido tan hermético en esto, ¿no? O sea, hay cosas que yo le platico, o sea, yo les platico de mi vida, lo que estoy haciendo, mis proyectos, y siempre les he dicho, pues se los cuento, porque se van a enterar por algún lado, ¿no? Y pues bueno, quiero que lo sepan por mí y que sepan que están invitados también a formar parte de esto si es que quieren, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el proceso de adopción, estamos en proceso de adopción, Uh-huh. y ya nos dieron el resultado de idoneidad, o sea, somos candidatos idóneos para adoptar, y posiblemente en unos meses más llegue una bebé a nuestra vida. También ya lo saben y saben. Felicidades. Muchas gracias. Y saben que son bienvenidos como abuelos, pero como abuelos de una pareja homoparental, no de unos roomies o de unos amigos que viven juntos, o sea, no. Si mi hija va a crecer en un entorno, va a crecer en un entorno de realidad y no de mentiras, no de prejuicios, sino de cosas que parece que están bien pero no están, y como que vamos a tapar un poquito acá. No, ella va a crecer en un ambiente en el que sepa que está en una familia que tiene 2 papás y que la van a querer y la van a proteger, la van a amar y le van a dar todas las herramientas y los valores para que ella también sea una persona de bien, que tenga autoestima, que tenga la fortaleza, los argumentos para saber que está en una familia diferente, porque dicen también que familia no es diferente, ¿no? Pero bueno, una familia a lo mejor diferente y señalada posiblemente, ¿no? Pero pues bueno, es algo que también nosotros estamos conscientes de ello y que queremos que esta niña, pues bueno, que va a ser parte de nuestra vida, pues sí va a tener a sus abuelos, que sus abuelos sepan que nosotros no vamos a vivir escondiéndola, ¿no? Que no vamos a permitir tampoco que alguien pues venga a ponerle algún error en su cabeza. De parte de tu esposo, ¿cómo es la relación con sus papás? Mira, ellos me aceptan, no tienen ningún problema, vienen a pasar de repente temporadas con nosotros, hay una relación muy muy buena, hay mucha cercanía y no hemos tenido mayor problema en ese sentido, ¿no? O sea, tal vez no es algo que ellos hablen abiertamente también con sus familiares, pero todo el mundo lo sabe. O sea, cuando hemos ido a saludar a la familia, los tíos, todo el mundo sabe y preguntan por los Migueles, porque mi esposo también se llama Miguel. Y los tíos, ¿cómo están? O sea, es un tema que está más que hablado, ¿no? Entonces no hay ningún problema por ellos, nos quieren mucho, nos respetan, nos valoran, nos frecuentan, nos invitan, celebran lo que hacemos, están con nosotros siempre. Entonces, por esa parte estamos muy bien con ellos. Es decir, que van a tener de familia de apoyo a alguien que obviamente les va a dar esa fortaleza también y esos valores y esa convivencia para con esta pequeña que esperemos pronto llegue con ustedes y los siga iluminando en esa casa de felicidad, de sonrisas. Y pues que siga creciendo tu familia y ojalá y también tus papás se den esa oportunidad de abrazarla y asumir quién es, ¿no? Sí, pues esperemos que sí, vamos a ver qué pasa.
Miguel, vamos ahorita a un corte y ahorita que regresemos ya vamos a entrar un poquito en el tema de a qué te dedicas. Es un tema bastante importante. Nada más como preámbulo te comento que en programas pasados entrevistamos a Fabián Ramos, que en su momento fue de la religión Testigos de Jehová, a Jay Rodríguez, que fue cristiano, y a Sujei Ojeda, que también fue cristiana, y cada uno de ellos tuvo que renunciar a sus creencias de una forma bastante fuerte porque no se sintieron aceptados por esa creencia que ellos tenían. Entonces, tú eres diácono, no sé si sea la palabra apropiada, sacerdote, que es como se identifica comúnmente a alguien que preside. Padre diácono, sí. Ajá, padre diácono, ok. Pero sí me gustaría que nos contaras un poco más sobre cómo es la aceptación de la comunidad gay en la religión que tú estás profesando. Claro. Pero eso lo platicamos ahorita que regresamos del corte, ¿va? Perfecto. Listo. Recuerda que estás en No Soy Moda. En un momento regresamos. No te desconectes. Enseguida volvemos con No Soy Moda. Replicante Eléctrico, el podcast donde podrás escuchar temas filosóficos, sexológicos y sociológicos en un solo lugar. Nos puedes encontrar a través de Spotify o de Anchor. Hola, soy Luis, el bastardo que te va a enseñar a escribir mejor. Relax. Bastardo es solo una palabra. Significa ilegítimo, eso que es alterado para renacer en algo inédito. Las palabras importan, y cómo las acomodamos en un texto también. Yo te digo lo que ninguna clase de redacción te van a enseñar. Escucha Preciosos Bastardos, el podcast de escritura útil. Disponible en Spotify, Spreaker, iTunes y Google Podcast. Soy Alonso Bolet de La Voz y Cuerpa de Un Gay en Chile Podcast y les doy la más cordial bienvenida a Un Gay en Chile Podcast, donde encontrarás testimonios e historias de vida, reflexiones. No estás sole, somos muchas personas como tú, diversas y disidentes, comunidades y cultura LGBTIQA+. Bienvenidos a Un Gay en Chile Podcast. Búscanos en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de podcast favorita. Busca Un Gay en Chile Podcast. Hey, ya volvimos. Esto es No Soy Moda. Y ya estamos de regreso aquí en No Soy Moda. Te recuerdo que estamos platicando con Miguel Manjarres y estamos platicando acerca de su vida, de lo fuerte que ha sido el proceso respecto a salidas del closet y aceptación familiar. Pero hay algo importante y es algo que te di en la presentación. Él estudió filosofía. Ahorita nos profundizas un poquito más en qué rama de la filosofía nos fuimos, pero aparte es diácono de la Iglesia Católica Anglicana. Explícame un poco, ¿cuál es la diferencia entre la Iglesia Católica que todos o la mayoría en México conocemos con respecto a la Católica Anglicana? Claro, Israel. Mira, para empezar te platico que la Iglesia Católica, católica se refiere a católica universal, es una, ¿sí? O sea, así lo dice el credo, una santa católica y apostólica, y esa iglesia, que es la iglesia original, la iglesia que inicia desde el siglo I con los apóstoles y con los discípulos de estos, y que se va extendiendo, históricamente, toma su sede en Roma, ¿sí? Sucede en Roma, y al obispo que preside la sede de Roma, había muchos obispos en diferentes iglesias, pero específicamente al que preside la iglesia de Roma, más adelante se le conoce como el Papa, pero es un obispo, tan obispo como cualquier obispo en cualquier parte del mundo. O sea, el grado de sacerdocio es obispo, luego sigue sacerdote o presbítero, y luego sigue diácono. Entonces el Papa, que es el obispo que preside la sede en Roma, es el que de alguna manera tiene la autoridad sobre toda la iglesia, ¿no? De alguna manera. Bueno,
Estamos hablando que fue un proceso que duró 4 siglos más o menos, cuando se queda ya la sede en Roma, la iglesia romana, y pues la iglesia no solamente estaba en Roma, o sea, la iglesia siguió extendiéndose, la predicación siguió extendiéndose, inclusive en los primeros siglos hay vestigios de que la iglesia llegó hasta la cultura celta, o lo que ahorita es Inglaterra, ¿no? En las orillas de Francia y por Inglaterra había una comunidad de celtas, y hay vestigios de que también hasta ahí llegaron los primeros cristianos. Estamos hablando de cómo fue pasando el tiempo y se fue extendiendo el cristianismo. ¿Por qué voy a esto? Porque estamos históricamente, uno de los papas, más o menos como por el siglo VIII, manda una misión a Inglaterra, y ya se encontraban con gente que profesaba un cristianismo, ¿sí? Obviamente no era un cristianismo muy, muy romanizado, porque pues, bueno, el Imperio Romano no había llegado todavía hasta allá, pero sí había los cristianos, pues los sacramentos, los bautizos, habían como toda esta religión ya había estado ahí, ¿no? Entonces comienza a haber una especie de intercambio, de comunicación entre todo este nuevo mundo, ¿sí? Pero hay unos roces entre la iglesia de Inglaterra y la iglesia de Roma que se va acentuando cada vez más, hasta que llega un punto en el que hay muchos conflictos, sobre todo de índole política. O sea, realmente las diferencias fueron más de índole política. Y la iglesia de Inglaterra, en especial el rey, hay unos roces con el papa, y se separan de alguna manera, ¿no? Sin embargo, estamos hablando que son parte de la iglesia católica. Ellos de alguna forma continúan con la iglesia católica, con toda la enseñanza de los apóstoles, pero ya nos quedan bajo la jurisdicción del obispo de Roma, ¿sí? Del papa, como somos actualmente. Lo mismo pasa con la iglesia ortodoxa, que también tiene una separación, unos siglos antes, también tiene una separación con la iglesia de Occidente, queda la iglesia de Oriente, y entonces la iglesia católica queda en 3 ramas o en 3 diferentes ritos: el ortodoxo, la iglesia de Oriente; el romano, que es la iglesia que de alguna manera colonializa o se vuelve un imperio, sobre todo aquí en América, ¿no? Y la iglesia anglicana, que de alguna manera la iglesia anglicana llega a América, llega a Estados Unidos, porque acuérdate que Estados Unidos, pues bueno, primero fue una colonia inglesa, fueron 13 colonias inglesas, por lo tanto a ellos les llega más la cultura y la religión católico-anglicana, pero a nosotros, los países latinos, nos llega más la católica romana, pues porque nos colonizan los españoles, ¿no? Son los españoles que vienen acá. Entonces, bien has dicho tú que en México no se conoce tanto a la iglesia anglicana, pero por ejemplo, si tú vas a un lugar como, por ejemplo, África, que fueron muchas colonias inglesas, pues obviamente la religión que predomina es la católica anglicana. Y aquí en México somos minoría en relación a la católico-romana, pero eso no significa que seamos una iglesia que haya nacido hace unos siglos, o sea, una iglesia reciente, o una iglesia que no tenga presencia en el mundo. Claro que tiene una presencia fuerte en el mundo, pero aquí, como por parte por quien fuimos conquistados, nos llegó la corriente católica romana. Si los hubieran conquistado los ingleses, ¿sí? Hubieran llegado los ingleses antes que los españoles, la mayoría sería seguramente católicos anglicanos. Ahora, diferencias. No solamente fue una diferencia de índole político al principio, sino luego diferencias en la parte en la que se administraba y en la que se iban desarrollando las doctrinas, ¿sí? Por ejemplo, te voy a decir algo: en la iglesia católico-anglicana existe la ordenación de mujeres, o sea, hay diáconas, presbíteras e inclusive obispas, ¿sí? O sea, no importa el género. Ahí no hay de que si eres mujer no tienes acceso a las órdenes sagradas. Claro que tienes acceso. En cuanto al estado civil, hay otra diferencia. En la iglesia católica romana es el celibato. No se permite que el sacerdote sea casado, cosa que fue un invento o una norma más bien de la iglesia católica romana del siglo XI. Los primeros 10 siglos no había ningún problema por ello, pero fue algo que se puso después como una medida administrativa que pusieron los papas, ¿no? Pero bueno, en el caso de la iglesia anglicana, por mucho tiempo también había celibato. Sin embargo, pues bueno, los presbíteros también pueden ser casados, y actualmente, pues bueno, hay sacerdotes y obispos casados, la gran mayoría son casados, ¿no? En cuanto a la preferencia sexual, la iglesia anglicana está muy abierta a ello también. No hay ninguna situación de discriminación hacia las personas que tienen preferencias sexuales de cualquier tipo. O sea, no hay eso de que
por el hecho de ser gay, pues como que te toleramos, pero no te aceptamos, o como que puedes entrar, pero no, o que abiertamente te cierren las puertas, o que haya una cláusula condenativa, ¿no? Al contrario, la iglesia anglicana, que fue eso lo que me cautivó a mí, es que es una iglesia de mucha apertura, una iglesia que mira a la persona como una persona valiosa en sí misma. Como bien decías hace un momento, la preferencia sexual no te define ni agota tu existencia, sino es una forma de expresión que te hace pues manifestarte, pero sin embargo no significa que tú seas solamente gay o solamente seas bisexual, ¿no? Sino que eres una persona que también tiene una sexualidad y tiene una preferencia que la expresa, ¿no? Y en la Iglesia Católica Anglicana no solamente se acepta, sino que de alguna forma eres bienvenido y eres celebrado como eres. Es decir que yo en la Iglesia Anglicana no me puedo sentir culpable por mi orientación sexual. Es que en realidad eso debería ser en todas las iglesias, claro, ¿no? Si partimos del hecho o de la premisa, si lo vemos con un poquito de lógica, que Dios es un Dios amoroso y que inclusive Jesús lo dice, ¿qué padre es capaz de darle una piedra a su hijo cuando le pide pan o una serpiente cuando le pide alimento, ¿no? Pues si nosotros que somos imperfectos y sabemos dar cosas a nuestros hijos, cosas buenas, cuánto más nuestro Padre que es perfecto, ¿no? Entonces, solamente con este pasaje yo pienso en que pues en un Dios amoroso, en un Dios que no le importa si tú eres, pues cualquiera que sea tu forma de ser, tu preferencia, desde el principio, desde antes de que naciéramos, ya nos amó. Y eso es lo que dice también, nos lo remarca San Juan, ¿no? O sea, antes de cualquier cosa, antes de que amáramos a Dios, Dios ya nos había amado. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero eso que está escrito y que es tan claro, ¿cómo es posible que sea unas letras que se hagan aparte, que se hagan a un lado? Por lo tanto, esa pregunta que me dices, que no nos sentimos culpables, no nos deberíamos sentir culpables en la iglesia anglicana, la respuesta debe ser en ninguna iglesia, en ningún lado, en ningún lugar. O sea, si una religión te está atormentando con culpas, te está atormentando con dogmas, con imposiciones, esa religión no es para ti. O sea, es algo muy claro, ¿no? Esa religión no es para ti. ¿Por qué? Porque lejos de hacerte mejor persona, te está aplastando, está oprimiendo, está negando lo más importante de ti, tu naturaleza humana. Porque no somos ángeles, somos seres humanos que tenemos también una parte espiritual, pero nuestra base es una base humana. O sea, yo no puedo decir que nada más vivo y alimento mi espíritu, no es cierto. Y Jesús lo sabía, y por eso antes de predicarle les daba de comer. Y por eso antes de hablarles del reino los curaba, porque él sabía que la naturaleza humana tenía que estar bien primero, la persona, físicamente, moralmente, emocionalmente, para después estar bien espiritualmente. Esto me lleva a pensar también en la experiencia que tuvo, por ejemplo, Fabián Ramos. Fabián Ramos es un chico que entrevistamos, el cual era testigo de Jehová. Y él nos comentaba que dentro de los escritos de su iglesia sí estaba de forma literal y textual que no eran admitidos los homosexuales en su iglesia. Y él, a pesar de que no se definía al 100% como homosexual, se define como bisexual, de todas formas él se siente completamente rechazado. Obviamente sale del closet con su familia y pues el rechazo es fulminante para él. ¿Tú crees que es una buena idea invitar a estas personas que de cierta forma se decepcionaron de las religiones, se decepcionaron de su entorno religioso, a explorar una alternativa más que evidentemente sí te acoge? Sí, mira, algo que también a mí me ha quedado claro, yo he asumido y he decidido estar en la iglesia, en una religión, porque así ha sido mi formación, mis ideas, mis principios, ¿no? Te voy a decir algo, mira, yo siempre decía que mi iglesia era perfecta con hombres que somos imperfectos, ¿no? Y yo pensaba en que lo único que le faltaba a mi iglesia, o que yo sentía que le faltaba a mi iglesia, era que me aceptara como yo era. Todo está perfecto. Los sacramentos, los mandamientos, los credos, los santos, todo. Yo amo mi iglesia, ¿no? Y yo decía que me sentía incompleto por esa parte, pero en la iglesia anglicana, que es católica, que fue lo que más me encantó, que yo no me cambio de religión, yo estoy en la misma casa católica, pero en un lugar en el que me aceptan y me celebran. Entonces, en mi caso, yo sí buscaba esa comunidad. La iglesia significa comunidad. Yo sí buscaba una comunidad en la que yo pueda celebrar mi fe, celebrar, ofrecerle a Dios mis sacrificios, mi vida, lo que sea, ¿no? Y hay gente que posiblemente no necesite una religión como tal. Lo que sí se necesita es una espiritualidad.
porque somos seres que también tenemos esa parte espiritual trascendente. Entonces yo no quisiera caer en el hecho de decirle, tienes que venir a la iglesia para que Dios te salve y te ame. No, Dios te ama y te sigue dando la vida y te sigue dando los regalos y los dones y sus bendiciones, aunque no vayas a una iglesia. O sea, no quiero caer en esa pues decir que fuera de nuestra iglesia no hay salvación, como se ha dicho de la Iglesia Católica Romana, ¿no? O sea, no es que fuera de la iglesia no hay salvación. Imagínate, es limitar a los miles de millones de personas que han existido y que en la tierra y que no han tenido la oportunidad de conocer el cristianismo, pero conocieron el budismo, pero conocieron el hinduismo. O sea, en su religión, si su religión les permitió ser mejores personas y les permitió ayudar a los demás, pues ya están salvados. O sea, eso es precisamente el plan de Dios, que la gente pues vive en armonía, que se amen, que se ayuden. Entonces, si hay alguna persona que busca una comunidad, una congregación, un grupo para expresar su vida, expresar su fe y no sentirse juzgado ni condenado, es bienvenido. Pero si hay una persona que dice es que yo no quiero, porque hay gente que también está muy lastimada y no quiere nada con iglesias y ya tiene mucho prejuicio. Entonces, bueno, si quiere conocer, adelante, no pasa nada, pero no quiero yo hacer un enunciado dogmático de decir, si eres gay tienes que venir a la iglesia, porque mi iglesia no es una iglesia de gays. Mi iglesia es una iglesia que acepta a todos. O sea, también es algo en el que no hay que caer en el otro extremo, de decir que solamente aceptamos gays. No, mi iglesia acepta a todos los que quieran venir, todos los que quieran pues celebrar su vida, celebrar el amor de Dios que todos los días nos da regalos, nos da dones, nos da bendiciones. Entonces, nosotros no somos una iglesia exclusiva, sino una iglesia inclusiva. Incluye a todos. Gente que, incluso hay gente que dice es que yo no me acerco a comulgar porque vivo con otra persona que no es mi esposo. ¿Y por qué no vives con tu esposo? Porque mi esposo me golpeaba y maltrataba. ¿Y qué era lo que quería tu iglesia? ¿Que sigas viviendo en eso? No, pues no. Aquí te aceptamos, te amamos, te respetamos y puedes compartir la Eucaristía con nosotros. No hay eso de que porque tienes otra pareja estás viviendo en pecado. No, vivir en pecado es permitirle a esa persona que te pise y que te humille, ¿no? Y que tú le enseñes a tus hijos que eso deben de soportar porque la iglesia lo pide. No es cierto. Eso sí sería un pecado. ¿Por qué? Porque le estás enseñando a tus hijos que eso está bien. Entonces, en la iglesia anglicana, nosotros no condenamos. De hecho, algo que a mí me gusta de la iglesia anglicana, no hacemos énfasis en la parte de pecado, en la parte de culpa, en la parte de condenación. Hacemos énfasis en la parte de amor, aceptación y servicio. Que eso es lo que a mí me encanta. Yo siempre he pensado en que lo más importante debe ser que tú te ames, te aceptes y que además ames y aceptes a los demás y los ayudes. No tanto en pensar en que, oye, que si fulanita se acuesta con fulano, que si fulanito se acuesta con quién. O sea, eso es vida íntima, privada. O sea, dejar a la gente ser. Si Dios no se metió en esos rollos de estar como que escudriñando a ver a quién condenaba, ¿no? Solamente decía, vete y no vuelvas a pecar, haz el bien, ama a tu hermano, ama a tu prójimo. Hace unos días estaba yo escuchando una homilía que me encantó y que decía que Jesús nunca le dijo a la gente, póstrense y adórenme, porque soy Dios, cuando bien lo pudo haber hecho, porque es Dios. ¿Qué fue lo que les dijo? Al contrario, amen, perdonen, sirvan a su hermano. Tienes 2 túnicas, dale una al que no tiene, dale de comer al hambriento, dale de beber al sediento, visita a la gente en los hospitales, ¿no? O sea, a gente enferma. Entonces, Jesús nunca pidió que te encierres a hacer oración en tu cuarto y que estés ahí haciendo horas santas, que es bueno, está bien, es una alimentación, es una reflexión, pero lo más importante que es, ¿qué es lo que estás haciendo por los demás? No estar pensando en la parte de voy a hacer una hora hincado sobre piedras por mis pecados y los pecados del mundo. No, sal y ayuda a tu vecina que está sola en su casa y que no tiene quien le dé de comer. Sal y haz algo por tu comunidad. O sea, realmente en eso van a conocer, decía Jesús, que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Esa es precisamente la mayor muestra de que estás viviendo una religión correcta. ¿Qué opinas, por ejemplo, de estas personas que de pronto se van a las peregrinaciones y por ejemplo, gente católica que entra a la Basílica de Guadalupe de rodillas, que evidentemente está lastimando a su cuerpo? Yo en lo personal, y es un punto de vista personal, y no sé tú qué opinas de ello, pero yo creo que una mamá, en el caso de la Basílica de Guadalupe, a una mamá no le va a gustar que sus hijos se lastimen por ella. Y yo creo que al contrario, ¿no? O sea, como padre, como madre, lo que buscas es que tus hijos estén bien, darles un apapacho, reconfortar, buscar estabilidad emocional para ellos.
Este tema Sí, de la Iglesia Católica infundiendo miedo y que la gente de cierta forma limpie su miedo lastimándose, ¿sería una forma correcta para redimir pecados? no, mira, definitivamente, aquí tocamos un tema muy, muy delicado, porque si bien es cierto, estamos hablando de costumbres, tradiciones tan arraigadas pues en la conciencia colectiva del pueblo mexicano, ¿no? O del pueblo latinoamericano, ¿no? Esto de la religiosidad popular es un tema muy, muy fuerte de nuestra cultura en América Latina. El hecho de señalar como si está bien o está mal, yo me pongo más bien del otro lado. Yo pensaría ahorita, ¿por qué hace una mujer, por ejemplo, que va de rodillas a la basílica y se está lastimando con ese acto, ¿no? A lo mejor ella, supongamos que ella lo hace por su hijo que es alcohólico, ¿no? Yo creo que ahí más bien el que tendría que pensar en lo que está haciendo la mamá es el hijo alcohólico y decir, yo no quiero que mi mamá haga eso y lo está haciendo por mí, ¿no? O sea, yo no quiero decir que esa señora está mal lo que está haciendo. A ella le han enseñado así, que esa es la forma a lo mejor de pedir, de orar, etcétera, ¿no? Y lamentablemente son generaciones que hemos tenido de ese tipo de enseñanzas, ¿no? Yo no quiero quitarle a esta gente tal vez su único salvavidas de fe que tiene y decirle, eso está mal, porque entonces posiblemente esta mujer que está de rodillas ahí pidiéndole a la Virgen de Guadalupe por su hijo alcohólico, si yo le quito esa única esperanza que tiene ella, pues imagínate qué es lo que le estoy dando a cambio, ¿sí? Yo creo que ahí estamos más bien en una situación que tiene que ver con estructura social, que involucra la parte religiosa, pero es una estructura social en la que está involucrada toda la familia. Yo pensaría en que la gente haga un poquito de reflexión en para qué hace las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo no te voy a decir que está mal que pongas una veladora, pero para ti, ¿qué significa poner una veladora? ¿Tu fe está puesta en esa veladora o esa veladora es un signo que te recuerda que hay alguien que es luz en tu vida y que es Dios, ¿no? Entonces, es un poquito como llevar a la gente que vaya un poquito más allá de lo que está haciendo y que no haga las cosas nada más por repetir. Otro ejemplo, a lo mejor, no sé, el agua bendita. El agua bendita se ha llegado a caer inclusive en cosas de superstición, ¿no? De que si yo no echo agua bendita, el diablo va a estar presente en mi casa. Y volvemos a lo mismo, le damos más peso a la parte de pecado, mal, superstición, que a la parte de amor, bondad. Es que es lo que nos enseñaron. Entonces, o sea, como religión, como cultura latinoamericana, pues es lo que nos enseñaron, a sentirnos culpables. Y parte de la culpabilidad también tiene que ver mucho, pero muchísimo con la sexualidad ejercida, ya sea como heterosexual o como homosexual. El hecho de que tú tengas relaciones sexuales ya es un pecado, ¿no? Sí, mira, es lo que te digo, nosotros prácticamente le hemos dado mucho más peso a eso y de alguna forma fue muy cómodo para la iglesia, sobre todo en la época en la que se llama la época oscura de la iglesia, la época del medievo, ¿no? Donde se dieron los grandes escándalos de la iglesia, donde se dieron no solamente escándalos sexuales, escándalos de riquezas, acumulación de riquezas, de injusticia, de esclavitud, de opresión. Digo, eso continúa, pero en esa época, pues la gente estaba más sometida. ¿Por qué? Porque era la iglesia la que lo ponía y porque la iglesia estaba coludida con los príncipes, con la monarquía. Entonces, de alguna forma había una estructura que sometía al pueblo, ¿no? Pues por eso viene la reforma. La reforma es precisamente eso. Es un movimiento que inicia Lutero por esos excesos de la iglesia. Entonces, definitivamente nosotros venimos de esa herencia. Lamentablemente fue una buena forma de manipular. ¿Qué mejor manera de manipular a alguien sino infundirle miedo? El miedo paraliza, ¿sí? Y si tú quieres dominar a alguien, dile algo que le dé miedo. Entonces, estamos hablando de una educación de muchos siglos, ¿sí? Al grado que pese más en nuestra iglesia, y hablo de nuestra iglesia en general, que pese más la culpa que el amor, ¿sí? Y esto pues también lo podemos encontrar en escritos de filósofos. Octavio Paz lo dice, ¿no? O sea, de alguna forma el pueblo mexicano ha sido un pueblo que ha sufrido, ha sido un pueblo que viene de esa herencia del sufrimiento, del dolor, que busca heridas para que salgan sus dolores. Entonces,
hay una mezcla ahí muy interesante, no solamente por la parte religiosa, sino la parte social, que ha pesado mucho pues en nuestro colectivo, en nuestra mentalidad colectiva. Y de alguna manera la gente, pues bueno, al tener como alternativa una iglesia mayoritaria y que le ha enseñado eso, o que a lo mejor no le ha enseñado, pero que le ha permitido que continúe con esa ignorancia, pues bueno, ha sido también cómodo para la iglesia, porque de alguna manera la gente, pues bueno, imagínate si se acabaran las procesiones, si se acabaran los santuarios, a dónde llegaría o cómo se recaudaría el dinero que se recauda en todos estos lugares, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido como que algo conveniente mantener a la gente así. Pero algo que me gusta también de la iglesia anglicana es que a nosotros no nos niegan algo importante que Dios nos regaló, y es la inteligencia. En nuestra iglesia nosotros cuestionamos, al grado que se cuestionó en algún momento qué tan válido era que hubieran mujeres en el ministerio, y precisamente porque se llegó a un consenso y se llegó a una a cuestionar lo que ya estaba instituido, fue que se ha podido avanzar en estos temas, ¿no? En los temas de derechos humanos, en los temas de aceptación, de igualdad, de liberación de los pueblos oprimidos, cosa que en la Iglesia Católica Romana no se permite. O sea, tú no puedes cuestionar algo que ya está dicho. Peor aún si lo dice el Papa, porque hay un dogma que es el dogma de la infalibilidad. O sea, lo que dice el Santo Padre está exento de error. Imagínate cómo va a ser exento de error algo que pueda decir un ser humano, con todo el respeto que le tengo al Santo Padre, por lo que representa y por lo que es. Pero el único que no comete error es Dios, nada más. Entonces, lamentablemente, tantos años, tantos siglos con esa cultura, no cuestionar, no decir porque es pecado, cuidado y te rebelas contra la autoridad, cuidado y tú dices algo que a mí me decían en el seminario por un padre formador, y que es una frase que me marcó mucho, era: Miguel, el que obedece nunca se equivoca. Imagínate, yo estudiando filosofía, ¿cómo carajos, perdón de la palabra, no voy a cuestionar algo que yo veo que es ilógico? Solamente por eso pensar en algo ilógico es un insulto a mi inteligencia, a la inteligencia que Dios me regaló para que yo haga de mi entorno un lugar mejor. Y por el hecho de tenerle miedo a una religión y de respetar lo que dice en la jerarquía, quedarme callado. Totalmente contradictorio a lo que en mí está puesto como una naturaleza de ser racional. Déjate lo espiritual, que eso es algo que viene después. Un ser racional que va a tener que someterse ante argumentos irracionales por el simple hecho de que, pues bueno, así lo quiere Dios, ¿no? Así lo quiso la Virgencita, esa es mi cruz. No, eso es algo que tenemos que romper y cuesta mucho trabajo y va a causar escándalo en mucha gente cuando escuche esta entrevista. Pero si tu religión es una religión que te está oprimiendo, que te está lastimando, que no te está permitiendo ser una mejor persona, vete de ahí. Vete de ahí. Dios está en todas partes, no está en tu religión. Dios está en tu corazón y está en todas partes, pero no está en la injusticia. No permitas que haya más injusticia en tu vida. No permitas seguir un matrimonio por el hecho de que Dios lo unió y tengo que permanecer con esta persona porque así tiene que ser, porque Dios así lo quiso. Y esa es mi cruz. No es cierto. Aléjate de eso. No permitas que la iglesia lastime a tus hijos y que diga que tus hijos son antinaturales, que tus hijos son están condenados. Aléjate de esa iglesia. Esa iglesia está dañándote a ti y a tu familia y Dios no quiere eso. Dios es mucho más grande que cualquier institución, que cualquier religión. Nadie tiene la patente del nombre de Dios. Muy cierto. Última pregunta. Yo, homosexual, me quiero casar por la iglesia. Fui bautizado en la iglesia católico romana. Hice comunión en la iglesia católico romana. Y me quiero casar por la iglesia. ¿Me puedo casar en la iglesia católico anglicana con todo este antecedente que ya tengo? Mira, también es otro proceso que está llevando la iglesia católico anglicana. No es tan sencillo, porque inclusive en la iglesia católico anglicana hay todavía muchos arraigos a esta manera de pensar, ¿no? ¿Hasta qué grado hay iglesias que aceptan o que no aceptan? Te puedo decir que aquí en México como tal no está la iglesia católica anglicana, no, al menos que yo sepa, no ha hecho ni un matrimonio entre personas del mismo sexo homosexual, al menos de manera pública, que haya salido a la luz, que se haya visto, porque ya ves que ahorita todo el mundo quiere subirlo al Facebook, etcétera. La pregunta que yo te haría a ti, Isra, es: ¿para ti qué significa una bendición por parte de la iglesia, no? Porque, y eso se lo pregunto yo a cualquier persona que se quiere casar, ¿no? A una persona que viene y que bueno, ¿qué significa para ti casarte, no? Y si la gente está como que más pensando en que es un evento social, que si la foto, etcétera, como que yo los desanimo un poquito, porque ese no es el sentido. Ahora,
¿qué es lo que pasa en la iglesia actualmente en México? En México no se ha dado como tal, pero eso no quiere decir que no se vaya a dar. Eso no quiere decir que nosotros como parte de la iglesia no estemos pensando en que eso sea una realidad muy próxima, muy pronta. En otros lugares se permite, hay otros países en los que se han realizado ya los matrimonios en la iglesia anglicana entre parejas del mismo sexo. Aquí en México, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es un proceso. Mira, para empezar, en la iglesia católico-anglicana se gobierna a través de sínodos. ¿Qué significa esto? Que en unas agrupaciones, en unas reuniones que se hacen cada año, inclusive los laicos, la gente que no es ni sacerdotes, ni presbíteros, ni diáconos, también tienen voz y voto en algunos temas y se toman decisiones. Estos temas son temas que han salido más a la luz y que tienen que ver más con una situación de apertura en México. No es tanto de que la iglesia anglicana sea una iglesia que no acepte o que rechace o que condene, no. Tiene que ver también, y vamos marchando al ritmo de los tiempos. Te lo pongo tan fácil. Dime tú si a nivel nacional ya está aceptado el matrimonio igualitario. O sea, que constitucionalmente se debe de hacer, ¿no? Pero hay estados que dicen no. Entonces, si estamos hablando que la misma sociedad como tal, los mismos gobiernos como tal, no han dado ese paso, la iglesia que está como que un poquito más atrasada, pues ahí vamos. Te pongo el ejemplo de aquí de Yucatán, que pues bueno, son casi todos 100% católicos, apostólicos, romanos, ¿no? Es así de que todo el mundo habla de la iglesia, y están deteniendo el matrimonio igualitario, y nosotros estamos también, el grupo LGBT, también estamos ahí impulsando a que se acepte y que sea un derecho más que tenga la gente de aquí de Yucatán. Yo ya lo tengo, yo ya estoy casado, tengo un matrimonio civil, pero no por el hecho que yo ya lo tenga no quiere decir que no luche por este derecho para los que lo quieran tener, ¿no? Entonces, te pongo ese ejemplo, ¿por qué? Porque no es que la iglesia venga e imponga algo que la gente no ha pedido. Eso tiene que partir de nosotros como, en mi caso como diácono, ahorita más adelante como presbítero de la iglesia anglicana, la gente como laicos, participantes de la iglesia anglicana, tienen que pedirlo. Es algo que tiene que nacer desde abajo, no que venga un obispo y te diga, se acepta el matrimonio en mi iglesia diócesis del sureste, por ejemplo. No, eso tiene que partir de nosotros, pero es un proceso y volvemos a lo mismo. Nuestra gente no está todavía con esa mentalidad. Es muy padre decir, ay, sí, yo sí acepto a los gays, ¿no? O sea, sí acepto al gay que vive aquí enfrente de mi casa, al gay que vive aquí a la vuelta, al gay de aquí de la estética, al gay de no sé qué. Ah, pero que no, mi hijo no puede ser gay. O sea, yo los acepto, yo los respeto, pero mi hijo no. O todavía peor aún, acepto a mi hijo. Ah, no, pero ¿cómo se va a casar? Eso sí que no, porque eso es sagrado. O cómo va a tener un hijo, ¿qué le pasa? O sea, esa doble moral que todavía hay está en nuestra sociedad. Entonces, cuando alguien quiere de repente darme un argumento, es que tu iglesia me sigue condenando, ¿por qué no me casa? A ver, espérame. Para empezar, ¿eres parte de la iglesia anglicana? No, bueno, pues entonces ven a la iglesia anglicana, trabaja en la iglesia anglicana, haz tu servicio aquí y tú como parte de la iglesia anglicana promueve eso que quieres, pero acércate y hazlo, porque casi todo el mundo critica desde fuera y tengo muchos casos de gente que critica la iglesia católica romana, ¿no? Y yo le pregunto, bueno, pero tú eres parte de la iglesia romana. No, yo no soy parte de esa iglesia. Entonces, ¿cómo quieres que haya un cambio si tú no eres ni siquiera parte de ese grupo? ¿Para qué quieres cambiarlo? O como para qué quieres que acepten el matrimonio. ¿Te quieres casar? ¿Tienes tú esa visión de que a tu vida le hace falta la bendición de Dios? No, claro que no. Entonces, hay gente que nada más le gusta hacer agua, o sea, le gusta hacer humo, pero ni picha ni batea. Entonces, ¿quieres hacer un cambio? Ven aquí a la iglesia, trabaja y demuestra que tú, que eres una persona gay, eres una persona productiva, eres una persona que está buscando cambio en su entorno, que está apoyando a la gente más necesitada y por lo tanto tienes una voz. Pero entra y hazlo. No estés allá afuera hablando. Todo el mundo habla, todo el mundo critica. Ven y hazlo, ¿no? Entonces, eso sería lo que yo le respondería a alguien que quiera casarse en el rito anglicano. Primero, ¿eres anglicano? No. Bueno, conoce mi iglesia, acércate, trabaja y desde dentro vas a ser una voz activa. Y con gusto vamos a ver más adelante qué es lo que podemos hacer. Pero créeme que eso es una realidad muy próxima. Es algo de lo que no podemos detenerlo. Ya comenzó a girar esta bolita. Ya se está más grande. O sea, no hay, ya prácticamente la gente ya está como que más abierta a esto. Y pues bueno, la invitación es ven y trabaja y conoce y hazlo, haz posible. De hecho, eso me deja ya a concluir con dos cosas. La primera, y creo que dejaste el mensaje bastante claro, si te quieres casar por la iglesia, ¿por qué lo quieres hacer? Y una de las respuestas básicas, clásicas que yo creo que vamos a tener es por costumbre. Pero esa costumbre no es tuya, esa costumbre es de la sociedad.
¿tú realmente necesitas casarte por la iglesia? Entonces, creo que es una pregunta bastante fuerte y abierta, pues, para que te quedes reflexionando realmente para qué lo quieres hacer. Y la segunda es esta parte que le toca hacer a Miguel. Es mero activismo desde un punto de fe, un punto donde pues muchas veces ya no nos queremos acercar porque pues algunos sí fuimos como que excluidos de la iglesia, unos nos sentimos excluidos de la iglesia, unos simplemente dijeron, este tema a mí no me interesa, ¿no? A lo mejor voy a buscar mi espiritualidad en otro rumbo. Pero pues es algo que agradezco como parte de la sociedad que tú hagas, Miguel, el hecho de que hagas un activismo, de que estés picando piedra, de que estés cambiando la historia a través de tu trabajo y el hecho de que el día de hoy también hayas querido compartirlo. No sé si quieras agregar algo más. Sí, mira, quisiera comentar algo, una anécdota. Yo le platicaba a mi tía, le digo, ¿sabes qué, tía? Fíjate que pues, bueno, estoy en la iglesia, me van a ordenar diácono. De hecho, también te comento, ya tengo fecha de mi ordenación presbiteral, me van a ordenar sacerdote en un mes, menos, en 3 semanas. Y yo le daba la noticia a una tía que quiero mucho, muy cercana a mí, y ella me decía, ¿por qué lo haces, Miguel? Y me dice, mira, tú eres un buen chico, de alguna manera, pues bueno, ya haces muchas cosas, puedes seguir haciendo el bien sin necesidad de meterte en más. Va a ser un problema para ti, te van a señalar otra vez, vas a estar otra vez como que en el centro de la crítica, entonces pues yo creo que no deberías de hacerlo por eso, puedes ayudar a todo el mundo como lo has hecho antes. Y me quedé pensando, fíjate, por un momento no le quise responder y me quedé pensando. Yo dije, ¿y por qué lo hago? Si bien es cierto, yo puedo seguir haciendo lo que he hecho siempre, pero caí en la cuenta de algo, Israel. Humanamente se acaban las fuerzas. Y llega un momento en que, te hablo de mi experiencia de fe, o sea, para otras personas dirán, pues ¿para qué lo haces, no? Pero yo te hablo de mí, de mi experiencia. Humanamente, a veces me siento cansado. Y llega un momento en que necesito esa fuerza que no tiene que ver conmigo, que tiene que ver con Dios. Y yo sé que el sacramento, cualquier sacramento, en este caso el sacramento del orden sacerdotal, es un sacramento que es una gracia especial de Dios. Y en el momento en el que yo esté desfalleciendo, tengo que poner de mi parte y levantar los ojos y decirle, Señor, tú sabes quién soy yo, tú sabes mis debilidades, ayúdame si quieres que yo continúe, ¿no? Entonces en ese momento tiene sentido que yo quiera hacerlo a través de un ministerio ordenado y no como un laico como lo he hecho en otros momentos, ¿no? Entonces por allá va un poquito la reflexión de por qué yo ordenarme sacerdote, ¿no? A pesar de que yo podría hacer lo que estoy haciendo como lo he hecho antes, ¿no? A pesar pues no sé, o sea, va a implicar más retos, va a implicar confrontación con mucha gente que no va a estar de acuerdo, porque imagínate, sacerdote, casado con un hombre, por lo tanto gay, y además con una hija, o sea, como que son muchas cosas que parecieran contradictorias, pero te voy a decir algo, Israel, los 2 sueños más grandes que yo he tenido en mi vida han sido ser sacerdote y poder compartir mi vida con una familia, de acuerdo a mi preferencia, es una familia pues, claro, como parental, que tal vez parecerían irreconciliables o que en algún momento yo pensé que eran tan contradictorias que en mi vida iba a seguir fragmentada. Y el día de hoy te puedo decir que mi vida no está fragmentada. El día de hoy te puedo decir que soy un hombre casado con la persona que amo, esperando una bebé y que estoy en el ministerio sacerdotal. Entonces, agradecido con Dios porque de alguna manera continúan sus planes vigentes en mi vida y porque me siento pleno, me siento completo y me siento no solamente con esa fuerza humana, sino con esa fuerza y esa bendición especial que en mi vida la creo, la espero y la necesito. Wow. Miguel, muchísimas gracias de verdad por compartirnos todo esto, tanto información valiosa como una parte de tu vida y todo lo que has hecho de ella. Te felicito muchísimo y mi admiración por todo tu trabajo. Y ya por último, ¿cómo y dónde te localizamos? Claro, Israel, mira, yo tengo una página en Facebook, voy a comenzar una misión aquí en un lugar que se llama Chablecal con K. Chablecal está a 15 minutos al norte de Mérida. Pueden buscarme en la página que se llama Misión Anglicana de Chablecal. Pueden mandarme un WhatsApp con toda la confianza a mi celular 99 81
18 80 84, 99 81 18 80 84, y con gusto podemos pues, platicar cuáles son sus dudas, sus inquietudes, que sepan que la Iglesia Anglicana está en todo el país. A lo mejor no lo saben porque no lo habían escuchado, pero estamos en todas partes, y específicamente la gente que está aquí en Yucatán, pues bueno, puede visitarnos en nuestras comunidades. Tenemos 3 comunidades aquí en Yucatán. También estamos en la diócesis, es todo el sureste, comprende Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Veracruz, en Oaxaca. Entonces esa es la diócesis a la que yo pertenezco, pero en todo el país estamos también, ¿no? Entonces cualquier persona que quiera contactarme, ya sea por WhatsApp o por la página de Facebook, o si quieren entrar al sitio web que tenemos, que es iglesiaanglicanadelsureste.mx, ahí pueden encontrar más información y un link de contacto. Perfecto, Miguel, pues de verdad, muchísimas gracias. ¿No? Fue un gusto compartir esta experiencia y pues muchas cosas que, pues bueno, van a salir a la luz que no había compartido tan abiertamente. Sí les he hablado con gente muy cercana y pues bueno, creo que de alguna manera también es importante que la gente escuche, conozca, sepa de estas situaciones, porque mira, muchas veces pensamos que estamos como que abandonados de la vista de Dios. Y no es cierto. No es cierto, Dios está presente en todas partes, y lo más importante es que tú lo sepas y que tú así lo sientas. Y si quieres acercarte a una religión y te atrae esta iglesia, acércate. Y si no, sé feliz. Quiero que sepas que Dios te ama y que siempre va a estar presente en tu vida, siempre y cuando tú también seas una buena persona y seas una persona de bien. No necesitas una religión para salvarte, pero si quieres una comunidad para trabajar, eres bienvenido. Buen mensaje. A ti que nos estás escuchando, de verdad, espero que te hayas quedado con esto, con una muy buena reflexión. Gracias por escucharnos. Recuerda que si estás en iTunes Podcast, por favor regálanos un comentario, 5 estrellas, compártenos, coméntanos. Todo esto nos ayuda, a seguir creciendo en este podcast. Y pues también el hecho de que le llegue a más y más personas todos estos tipos de mensajes de inspiración. Entonces, por favor, pues apóyanos. E igual síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como No Soy Moda-podcast, en Twitter como No Soy Moda-p y en Facebook como No Soy Moda el podcast. ¿Sale? Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.